4, versículo 41. Que Dios les bendiga a todos. Gracias a todos por estar aquí. Poder compartir la palabra de Dios es un privilegio y todo lo que vamos a aprender hoy en nuestra clase va a ser impresionante. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 41. Y en este pasaje vamos a nosotros poder entender lo que sucedía con esto de este pasaje. ¿Me dicen amén? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dos mujeres estarán ¿qué? Moliendo, ¿verdad? La una será ¿qué? Tomada y la otra será dejada. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse y darle un fuerte aplauso a ese Rey de gloria. Amén. Abran sus libros, por favor, en la página 40. En la página 40 de sus libros, nosotros vemos actividades domésticas, ¿verdad que sí? Ya hablamos acerca del desayuno, pero vamos a ver qué pasa después de que los hombres salen de la casa a trabajar. ¿Qué es lo que se quedan haciendo las mujeres en casa? ¿Me siguen hasta ahí? Página 40. All right. Dice la molienda. Tan pronto como los hombres habían desaparecido, las mujeres sacaban el molino de su sitio en la plataforma y lo ponían sobre un paño limpio de forma ¿qué? Cuadrada. ¿Ok? Entonces ustedes ahí en la página 41 ven a dos mujeres, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo era el molino en ese entonces, en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Ahora sigue diciendo el libro: el molino estaba hecho de dos piedras en forma de disco de unos 30 o 50 centímetros de diámetro. La piedra inferior estaba atravesada por una estaca vertical de madera que pasaba holgadamente por un amplio agujero en la piedra superior, que en los mejores molinos era ¿de qué? De basalto, una piedra como ligera, pero no siempre era de esa piedra. Y si no era de esa piedra, ¿qué piedra era? Una piedra pesada, ¿ok? Ahora yo quiero que ustedes presten atención a esto, porque me acabo de dar cuenta que en la casa de mi abuelita los nietos éramos los que hacíamos el trabajo de los esclavos, ¿ok? ¿Por qué? Porque a nosotros nos ponían a moler. Y tú terminabas de esos brazos, pero con los molinos de ahora, imagínense darle vuelta por un largo periodo de tiempo. Si tú tenías dinero y la posibilidad, comprabas el molino con piedra ligera, entonces era más fácil, ¿verdad? Pero si no, te tocaba mover con la mano esa piedra pesada, ¿verdad? Entonces vamos adelante. La piedra superior tenía una empuñadura vertical, lo que permitía hacerla ¿qué? Girar, ¿verdad? Un mango alrededor de la estaca fija a la piedra inferior o el eje. Se echaba ¿qué? Grano. Entonces en ese agujerito, en eso que ustedes ven ahí, se le echaba el grano. Se echaba grano bien de cebada, en el caso de los pobres, bien de trigo en el orificio del eje, mientras se hacía girar la piedra superior. Entonces tú tienes la piedra, el molino. Hay dos mujeres, como dice la palabra, dos estarán ¿qué? Moliendo. El trabajo para una sola mujer era demasiado. Así es que siempre había dos moliendo, ¿verdad? Ahora, los pobres no echaban trigo para moler y sacar la harina, sino que echaban ¿qué? Cebada. Y ya los que tenían más dinero echaban ¿qué? Trigo. Ahora es interesante, en el libro de Apocalipsis, y eso nada más es para ampliar en este asunto, dice que en los últimos tiempos va a venir una destrucción para todo lo que era el trigo, la cebada, para las viñas, etcétera, y para lo único que no se iba a dañar era lo que era el producto para los ricos. Desde la antigüedad, el producto, ya se los he dicho antes, para los pobres era la cebada, ¿verdad? Dice en el Apocalipsis: no dañes ni el vino ni el aceite. Que esos eran productos que se consideraba tenían o los podían adquirir ¿quiénes? Los ricos. Pero la cebada era para
los pobres. Por eso yo de manera bromista les decía que la cerveza de cebada, viene de la cebada, es para la clase pobre, ¿verdad? Y el vino, los vinos finos, es para una clase más acomodada. Desde la antigüedad, las personas pobres molían la cebada, ¿verdad? Y de ahí sacaban la harina para comer. Las personas que tenían un poco más de posibilidades, pues molían y sacaban harina de trigo. Una mujer podía moler por sí sola, estamos en la página 42, pero era más fácil trabajar dos juntas. Y lo vemos en el versículo que acabamos de leer. Cuando era posible, se empleaba esclavos para esa tarea. ¿Se recuerdan que les dije que aquí me voy dando cuenta que yo hacía el trabajo de los esclavos? Y eso era cuando tenías dinero y podías tener o pudiste adquirir algún esclavo. Entonces ponías a los esclavos a hacer todo ese trabajo tan pesado para poder comer y poder tener pan en la casa. Y era tarea de los esclavos. Como lo descubrió Sansón en la cárcel, eso está en Jueces 16:21, y como lo descubrieron los judíos en el cautiverio. Sin embargo, se trataba de un ruido necesario hogareño, el del grano siendo molido. Jeremías dijo que la ausencia de este ruido sería una señal de juicio ¿de quién? De Dios. ¿Se imaginan dos piedras rotando y frotando y moliendo esa cebada o ese trigo? Ahora, es interesante ver, y vamos a regresar a la página 41, porque hay algo ahí, una pequeña notita que dice: dos mujeres moliendo grano. Nótese el horno vertical para cocer el pan al fondo, ¿ok? Entonces están las mujeres moliendo y allá al fondo ustedes ven el horno para poder cocer el pan. Me impresiona que la vida de campo, digamos en mi país, no sé en los demás países, en México, es muy similar a lo que nosotros hemos estado aprendiendo. Yo me recuerdo que cuando yo iba de vacaciones con la familia de mi papá, la abuela mía, mi abuelita, sabía hacer pan, pero le quedaba tan delicioso. Ahí los hermanos se burlan de mí porque yo estoy acostumbrado a comer pan, pero no con café ni con leche, sino con una Coca-Cola. Entonces, cuando alguien me ofrece pan dulce, yo pido una Coca. ¿Dónde está la Coca-Cola? ¿Por qué? Porque mi abuelita tenía como costumbre que el pan recién salidito del horno, todavía tú le sacudías la harinita, lo partías calientito y mandaba a traer unas cocas de la tienda con botella de vidrio. Y comíamos pan y tomábamos Coca-Cola. Y de ahí se me quedó de costumbre. Ahora agarro algo dulce y necesito darle un traguito a una Coca-Cola, ¿verdad? Para que sea el coma diabético perfecto. Bueno, ahí ustedes ven el horno. Regresamos. Esto es nada más para ampliar el conocimiento de la semana pasada, ¿verdad que sí? La samaritana acudió al pozo a la hora sexta del día, que era ¿qué? El mediodía, a pesar del calor, porque sabía que no habría nadie más. ¿En dónde? En el pozo. Además, debido a la forma de vida que tenía, no tenía deseos de hablar ¿con quién? Con nadie. Había llevado consigo su propio cuero para sacar el agua del pozo. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos de que no eran cubetas como la que las imaginamos, sino que era un cuero, ¿verdad que sí? Y con eso sacaban el agua. ¿Alguna vez ustedes se han sentido de esa manera, como que no quieren hablar con nadie, como que no quieren estar con nadie, como que no quieren saber de nadie? ¿Sí se han sentido así o nunca se han sentido así? Yo en muchas ocasiones me he sentido así. ¿Y saben qué es lo más importante de eso? Que aunque tú sientas vergüenza o no quieras hablar con nadie, o te sientas triste o te sientas mal, hay alguien con quien siempre te vas a encontrar, no importa la etapa de la vida que tú estés pasando o a la que te estés enfrentando. Y su nombre es Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por eso? Amén. Y ahora, ¿sabe qué es lo más impresionante? Que el Señor va a llegar en tu vida o a tu vida exactamente en esos momentos cuando no quieres saber de nadie ni hablar con nadie. Porque Él conoce que somos polvo y Él sabe que necesitamos desahogar nuestras penas con alguien. ¿Y quién mejor que la persona de nuestro Señor Jesucristo? ¿Me dicen amén? Él llegó a la hora que Él sabía que iba a estar ahí esa mujer, porque tenía un plan y un propósito en su vida. Un plan y un propósito que nadie más iba a poder tratar con ella. De las personas iba a recibir juicios, iba a recibir críticas, iba a recibir señalamientos, pero de Cristo no.
Y Cristo le salió al encuentro cuando más ella le necesitaba. Por eso es que la mayoría de conversiones y de testimonios nosotros siempre vamos a escuchar: Cristo me encontró cuando más yo lo necesitaba. ¿Me dicen amén? All right. Entonces, vamos adelante, después de ese pequeño paréntesis. Yendo a buscar agua. Los dos trabajos fuera de la casa, la recogida de agua y la visita del mercado local, lo hacían las hijas, ¿quiénes? Mayores. La semana pasada, yo espero no haber hecho mucho daño con el sarcasmo hacia los jovencitos, ¿verdad? Y hacia las jovencitas, que hasta para caminar parece que les pesa, ¿verdad que sí? Cuando dan los pasos. Pero las hijas de antes, y yo me recuerdo en mi generación, no éramos así. Éramos pilas. Éramos tan pilas que yo recuerdo que cuando mi mamá me mandaba por 5 pesos de crema, yo llevaba 4. Y 1 peso me lo gastaba en las maquinitas, en los videojuegos. Y luego yo me sentía tan listo que movía la crema para que se llenara todo el vaso, ¿verdad? Y le decía: mamá, esto fue lo que me dieron. Pero las mamás, mientras uno ya va, ellas ya vienen de regreso. Ellas veían hasta dónde llegaba la crema. Y no se diga las tortillas, cuando llegabas con menos tortillas. O decías y echabas la mentira de que se te había caído la crema en el camino. ¿Cuál? Te habías gastado todo el dinero en las maquinitas. La generación de antes era tremenda. Pues en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las que iban a sacar el agua, a buscar el agua, eran las hijas mayores. El agua se recogía en el pozo o fuente local al comienzo o final de ¿qué? Del día. ¿Para qué? Para evitar la calor. Eran calores extremos. Por eso es que nosotros no podemos entender la vergüenza y cómo se sentía la mujer samaritana, que a ella no le importaba llegar al mediodía, en medio del calorón, para que no estuviera absolutamente nadie y no encontrarse con nadie. Entonces lo hacían ya fuera bien tempranito en la mañana o en la noche, en la tardecita, cuando ya había bajado el intenso calor. Seguimos adelante. Eliezer, el siervo de Abraham, usó este hecho para buscar la guía de Dios para elegir esposa para su hijo Isaac. ¿Se recuerdan de la historia? La muchacha, la joven que me pregunte, que me ayude a sacar agua del pozo, esa va a ser. Sabía también que eran las mozas mayores, solteras, las que acudían a recoger agua. Entonces, en mi país, y discúlpenme que mencione tanto en mi país, pero me gusta como hacer un paralelo entre mi país. Yo no sé en el de ustedes, pero en mi país se acostumbraba a decir: ¿a qué hora sales al pan? A las muchachas. ¿Por qué? Porque se acostumbraba que las muchachas mayores y solteras eran las que iban por el pan en la noche para comer la merienda, ¿ok? Porque no nos alcanzaba para la cena. Aquí sí cenamos, allá no, allá merendábamos. Nada más pan con leche o con Coca-Cola, como en mi caso, ¿verdad que sí? Pero les preguntaban, yo me recuerdo que yo era pequeño y le preguntaban: ¿a qué hora sales al pan? Ya era costumbre de que allá tú mandabas a tu muchacha al pan, allá se iba a ver con un muchacho. Pues era lo mismo: ¿a qué horas vas el agua? Lo único que acá no se veían con muchachos, eran puras muchachas. Porque recuérdense que los muchachos estaban trabajando, ¿verdad? Pero era costumbre que fueran las muchachas solteras las que acudían a recoger el agua. Claro, no todos teníamos un siervo para elegirle esposa a nuestro hijo y llegar a donde se juntaban las muchachas y decirle: Dios, guíame cuál es la muchacha para el hijo de mi amo, ¿verdad? Como el caso que estamos viendo en Génesis 24, 11 al 13. Ahora, también podemos encontrarlo en 1 de Samuel 9:11. El agua era llevada en un cántaro grande de barro, bien sobre ¿dónde? El hombro, que era el método empleado por Rebeca en Génesis 24:15, o sobre la cadera. Entonces sacaban el agua con esa cubeta de cuero, llenaban el cántaro de barro, se lo echaban al hombro o aquí en la cadera, y así lo llevaban hasta la casa. ¿Ok? Vamos a las compras. Vamos a ver cómo salía la gente de compras en los tiempos bíblicos. Si no se tenía comida en la despensa, se tenía que acudir al mercado local para la compra ¿de qué? De provisiones. Esta era una tarea diaria debido a que no se podía guardar la comida más de un día en un clima cálido sin recurrir a secar o a salar la comida. Recuérdense que para ese entonces no había hielo, no existía la refrigeración.
Entonces no era fácil conservar la comida por un largo periodo de tiempo como lo podemos hacer hoy nosotros en un congelador, congelando la comida. Entonces casi que tenías que tener provisiones diarias o evitabas que se echara a perder a través de la sal, que ahí es donde a mí me da mucha risa con las personas que leen la Biblia nada más por leerla y que no entienden el contexto histórico y la cultura y por qué es que se menciona. Pero dice la palabra de Dios que nosotros los cristianos somos luz del mundo y sal de la tierra. Porque si nosotros no somos la sal, entonces ya no hay manera de que se sale al mundo. Y muchos predicadores, y a mí me da tanta risa cuando de manera ignorante dicen, es que nosotros somos los que le damos sabor a la vida. Y hasta se mueven así, dicen sabor, ¿verdad? Y hacen su chistorete, pero no se refiere a darle sabor o a darle alegría, nada de eso. La propiedad de la sal, cuando la menciona nuestro Señor Jesucristo, es preservación. Entonces lo que hace el cristiano en esta sociedad es que el mundo se pudra y se echa a perder en su pecado. Por eso es que somos la sal. Entonces se utilizaba la sal para preservar los alimentos o simplemente se secaba. En el caso de nosotros tenemos una comida que se llama machacado. El machacado es carne seca. Tú haces machacado con huevito en caldo, en salsa verde y ay, Dios mío, qué delicia es eso, ¿verdad? El americano también tiene lo suyo, porque tú vas, mira, esta se me hizo agua en la boca. Tú vas a la gasolinería y tú encuentras carne seca de diferentes sabores. En una ocasión yo vi a un americano con el que yo trabajaba, bien tranquilo, su lonche era carne seca. Empezaba a abrir su paquetito y come su carne. Una vez traté y eso sabe terrible, nada como el machacado de nosotros. ¿Pero cuántos han probado la carne seca de las gasolinerías? ¿Nunca? ¿Sí? ¿A quién le gusta? A ver, levanta la mano. ¿Sí ha habido algún sabor que le ha gustado? Bueno, quizá no me encontré con un buen sabor. Nada más lo probé un sabor y ya no quise más. Pero era algo similar para poder preservar los alimentos. De lo contrario, pues tenías que ir al mercado, tenías que ir de compras. Esta práctica se encuentra detrás de las palabras en la oración del Señor. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. Ahora entendemos esa línea, ¿verdad? El pan nuestro de qué? De cada día. No era como nosotros que vamos a Walmart y surtimos la despensa o a Sam's para hasta 15 días sin ir, un mes. No, el pan y la provisión que tenías que ir a comprar era del día al día. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice esas palabras en la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy o provéenos el día de hoy para seguir trayendo el pan diario. Donde pedimos a Dios que nos ayude para vivir un día ¿a qué? A la vez, ¿verdad? Eso está en Mateo 6:11, el versículo de danos el pan de cada día. Como parte de la visita a los comerciantes, algunas familias recogerían pan cocido en el horno de la comunidad. Oseas nos dice que las hogazas eran puestas en el horno toda la noche y que se cocían lentamente hasta que se secaban fuera antes de que el hornero volviera a avivar el fuego al día siguiente. Esto es bien interesante. Había hornos comunales, es decir, algo similar a las panaderías de hoy en día. Entonces tú podías hacer dos cosas. Una, le llevabas ya todo preparado a donde estaba el horno comunal para que el hornero lo cocinara, o le comprabas el pan. Una de dos. Llevaba ya todo preparado nada más para que lo metiera si no tenías horno en casa. Y mientras Jeremías estuvo encarcelado, recibió cada día un pan que provenía de la calle de los panaderos. ¿En dónde? En Jerusalén. Eso está en Jeremías 37:21. Entonces había una calle que se llamaba ¿qué? ¿O la calle de quiénes? De los panaderos. En la ciudad donde yo viví antes de venirme para acá, había una calle, y ustedes me van a decir si entienden el nombre y cómo le decían y cómo se conocía. Se le conocía como la calle del hambre.
Y tú decías, vamos a ir a la calle del hambre. Y eso sucedía todas las noches. ¿Por qué ustedes creen que se llamaba, o le decían, no se llamaba, era si no me equivoco, la 5 de mayo, la calle, pero le llamaban la carne del hambre? Era la calle de las cenadurías. 2 cuadras compuestos de los dos lados, comida, lo que quisieras comprar. Todas las noches. Flautas, tamales, pozole, quesadillas, de todo lo que quisieras, tacos. Y era la calle del hambre. Ahí llegabas y llegabas con hambre y se te iba, ¿verdad? Lo mismo, había una calle que era la calle de los panaderos, y ahí la gente llevaba a comprar el pan o a que se le cociera el pan. Mientras las dos primeras hijas iban a recoger agua y al mercado, la madre y las otras hijas tenían mucho que hacer. Digan conmigo, tenían mucho que hacer. Todo el mundo estaba ocupado en la casa. Nadie estaba de holgazán. Mente desocupada, taller del diablo. A mi mamá no le gustaba que nosotros estuviéramos sin hacer nada. Se los dije la semana pasada. Me decían, tú nada más estás ideando. Ponte a hacer algo de provecho. Y con eso ya sabíamos, ¿verdad? Es increíble lo que sucedía. Todo el mundo tenía algo que hacer. Tenían que barrer cuidadosamente el suelo de la casa y limpiar la vivienda. Lucas 11:25. Especialmente si habían dormido animales en el interior y se tenían que lavar los utensilios. Se tenía que avivar el fuego hasta una llama viva para poder comenzar a cocer la comida. Cociendo el pan. Vamos ahí. El pan era el alimento básico. La harina del molino de mano se mezclaba con agua y la masa se ponía sobre losas planas que habían sido calentadas. Si el pan debía ser leudado, se ponía un trozo de la masa del día anterior. A eso se le conoce como levadura. Y sabemos que un poco de levadura, ¿qué dice la escritura? Leuda toda la masa. Ahora, ¿qué es la levadura? Un trozo de masa del día anterior, ¿ok? Y se le agregaba a la nueva masa. Y toda la masa era dejada cerca del fuego hasta que la levadura en la masa vieja hubiera penetrado en toda la masa. Eso lo vemos en Mateo 13:33 y en Gálatas 5:9. Entonces se cocía de aquella manera. Otro método de cocer pan, empleaban unos toscos hornos. Una forma de hacerlos era con un plato de tierra que se ponía del revés sobre el fuego, poniéndose el pan sobre la superficie convexa. Otra forma era por medio de un cono truncado con una abertura en el fondo para el fuego. Las tortas de pan eran entonces puestas en el interior del cono. No fue hasta la época de los romanos que se inventó un horno de loza en el que la caja de fuego estuviera separada del área de hornear, haciendo posible lograr hogazas más gruesas. ¿Se recuerdan lo que el profeta le dijo a la mujer? Cóceme unas ¿qué? Unas tortas de pan. Era con esos hornos rústicos. No fue hasta la época de los romanos que vemos el horno que está en la imagen. En la página 43 me gustaría que vean ahí la imagen. Izquierda, mujeres árabes en Jericó amasando pan a su manera tradicional. Esta fotografía fue tomada a fines del siglo XIX. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Abajo, el mercado en Belén. En los tiempos bíblicos las mujeres salían a hacer sus compras en los mercados locales. ¿Todavía se recuerda cuando iba a los mercados locales en su país o no se acuerda? Usted caminaba en esos mercados, encontraba de todo. Lo más similar que yo he visto en este país es Chinatown. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo nos comíamos eso? Agarrabas mojarras con un poquitito de hielo y un mosqueral por todas partes. No nos importaba nada. Hoy no podemos soportar eso, ¿verdad? Llegamos al supermercado, todo en sus refrigeradores, todo absolutamente tapado. Llegas a una panadería y cuidadito con que no tenga puertas. Si solamente tiene cortinitas, ahí no compras.
Pues imagínense todo lo que pasaba en los mercados, todo lo que se vendía, ¿verdad que sí? ¿Se recuerdan el oficio de Pedro cuál era? Pescador. Ibas, pescabas y ¿a dónde llegabas inmediatamente? A vender al mercado. Fresco, porque si no se echaba a perder. Recuerden que no había hielo, no había refrigeración. Después en la página 44, una mujer beduina cuece pan sobre un gran plato invertido sobre ¿qué? Sobre el fuego. ¿Ok? Eso todavía lo usamos algunos de nosotros, los que comemos tortilla, ¿verdad? Le llamamos ¿cómo? El comal, ¿verdad que sí? No puede faltar. Y no se diga para las tortillas de harina. Una tortilla de harina, de harina, perdón, si no tienes un buen comal, se arruinó. Y a una temperatura correcta, ¿verdad? Imagínense que eso era lo que se hacía en la antigüedad. Abajo el horno tradicional para cocer pan, que fue inventado hasta la época de los romanos. ¿Me siguen hasta ahí? All right. De hecho, cualquier vasija de barro o incluso un agujero hecho en la tierra donde fuere posible llevar el calor a la mesa eran susceptibles de empleo como horno. De esta manera se hacían panes finos como papel, panes de tamaño de galleta y otros más voluminosos. Diga conmigo, panes finos. Hay un audiolibro que no es este, sino de un libro complementario de usos y costumbres, pero casi tiene lo mismo que este, por si lo quieren escuchar. Y el que está narrando el audiolibro dice que en una ocasión fue un predicador a tierras bíblicas y que le dieron un pan fino. Cuando él lo vio, él pensó que era una hoja de papel, de lo fino que estaba. Está interesantísimo el audiolibro. Después les voy a poner y les voy a mostrar cuál que era el que estaba indeciso, si usar ese de usos y costumbres o este, pero como este tiene tantas fotografías, preferimos este, pero ese lo pueden utilizar como libro complementario, ya sea para audiolibro o para que ustedes lo lean, ¿ok? Entonces era finísimo como una hoja de papel, ¿ok? Panes de tamaño de galleta y otros más voluminosos, ¿ok? Compárese el delgado pan que se emplea para recoger la salsa en Mateo 26:23 con los más gruesos panes para una salida en Juan 6:9 y el pan mayor en Jueces 7:13. En ocasiones se ponía una bandeja metálica en el fuego para cocer los granos directamente. Al abrirse los granos por el calor se conseguían palomitas de maíz o grano tostado, que también era otra manera de cocer el pan. Así es que no piensen que nosotros nos inventamos las palomitas, ¿ok? Ya eso viene haciéndose desde tiempos atrás. Entonces, el pan fino se utilizaba como nosotros utilizamos la tortilla. Tú agarras un pedacito, lo doblas, le metes mano a la sopa o a lo que vayas a comer y lo utilizas como si fuera una cuchara. De la misma manera se come en tierras bíblicas, ¿verdad? Manera diferente los hindúes, ¿verdad? Que tú ves a los hindúes comiendo a mano limpia. A mí me tocó en un Waffle House. Tú sabes que en Waffle llegas, te ponen tu tenedor, tu cuchara y tu cuchillito. Y estaban dos mujeres hindúes y tenían hash browns en el plato y agarraban las hash browns y se veía que lo comían, pero tan rico. Una vez lo intenté y sabe tan delicioso comer a mano limpia, porque me dio curiosidad saber qué se sentía. Entonces tú agarras esas hash browns y te le echas, se siente tan rico. Lo único que no es tan limpio, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Pues en tiempos bíblicos se utilizaba el pan para poder sopear la comida. La siesta. ¿Cuántos toman siestas aquí? Al acercarse el momento de más calor del día, llegaba el momento de tomar la siesta al abrigo de los rayos ¿de qué? Del sol. Esto me recuerda a mi abuelito. Yo no sé si todavía hay abuelitos que hacen eso, pero yo me recuerdo que mi abuelito, como no había aire acondicionado y estaba fría las mañanas, esa era la rutina de él. Él salía, agarraba troncos, hacía leña, llevaba la leña a la abuela para que ella empezara a cocinar, agarraba su sillita afuera, se sentaba y se volteaba hacia el sol. Ahí, mira.
Se le iba la cabecita para acá, empezaba a roncar. Cuando nosotros veíamos esa escena, íbamos por una plantita y empezábamos a hacerle cosquillas. Y todos los nietos no dejábamos dormir al abuelo y nomás manoteaba así, manoteaba así. Ya cuando se enojaba y nos empezaba a gritar, era que corríamos y lo dejábamos tomar su siesta. ¿Ok? Imagínense una escena así, a los rayos del sol. Abraham se sentaba a la entrada de su tienda para echar ¿qué? La siesta. Eso está en Génesis 18:1. Era algo común. Me da tanta risa porque era común en tiempos bíblicos. Hoy ya no. Hoy tú llegas del trabajo y ya la esposa te está esperando con una lista de cosas que quiere que hagas. No importa si son las 9 de la noche. Y tú te quedas como que, come on, vengo llegando del trabajo, déjame descansar. Y ya tienen una lista hasta que se llega a las 10, 11 de la noche, dejas de trabajar a veces. En la antigüedad no, se tomaba una siesta, ¿verdad? Saúl entró en una cueva con idéntico propósito en 1 de Samuel 24:3. Isboset se quedaba en su casa en 2 de Samuel 4:5. ¿Ok? Dos comidas básicas en la página 45 en el recuadro azul. Jesús dijo literalmente: cuando prepares un desayuno o una cena, no llames a tus amigos. Estaba refiriéndose a las dos comidas básicas de ¿qué? Del día. ¿Ok? ¿Cuántas comidas se hacían en el día? Dos comidas básicas, ¿verdad? La comida de la tarde. Al terminar el descanso del mediodía, había varios importantes actividades que emprender. Se tenían que preparar en el fuego la comida de la tarde para cuando los hombres volvieran ¿de qué? Ahí sí cocinaban las mujeres, fíjese usted. Tanto la esposa como las hijas. Yo no sé si hay hombres que les pase lo mismo, pero yo con mis hijas a veces hago unos corajes que yo les llamo y les digo: mira, haz esto, haz lo otro, para que cuando yo llegue coma, porque estoy cansado de la comida de afuera y quiero comida casera. Y sea lo que sea mi niña, con su enfermedad de enfoque y todo lo que ustedes quieran, de HD, no sé cómo se pronuncia, pero tiene un sazón tan rico de mi estado. El otro día me hizo un sándwich con huevitos de gallina que me dio mi tía. Eso sabía tan delicioso. Así te haga una quesadilla, eso sabe, Dios mío, para chuparse los dedos esa niña. Y por eso la llamo, le digo: ya voy para allá. Pero a veces no me hace caso y llego y no hay nada. Y me hace pasar unos corajes. Digo: ¿cómo es posible que venga de trabajar tantas mujeres en la casa y no hay comida hecha? Porque Eileen ya tiene 12, ella tiene 14, ya pueden. Pues en la antigüedad no había ni qué llamar. Es más, no había celulares para decir: ya voy, cocíname. Ya era normal que hubiera que hubiera comida en la casa, ¿verdad? Hoy hay casa pero no hay comida. O te dicen: pasa a Taco Bell, como si uno deseara Taco Bell. Entonces ya tenían todo preparado las mujeres en la casa, ¿verdad? Eran costumbres, no es machismo, era simplemente costumbres. ¿Me siguen hasta aquí? Esta comida normalmente consistía en verduras o en un cocido ¿de qué? De lentejas. Miren, uno de los platillos más comunes en tierras bíblicas eran las lentejas. El olor que despiden, el color rojizo, eran tan comunes y tan deliciosas que ustedes saben que Saúl vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Eso se come en tierras bíblicas desde hace mucho. En mi tierra somos frijoleros, así como en algunos otros países son arroceros. No puede haber comida si no hay arroz. En mi familia, en mi casa, no puede haber comida si no hay frijoles. Me trataron de dar lentejas y no pude, no me gustan las lentejas. Así es que nunca me vayan a invitar lentejas, ¿ok? Pero frijolitos sí, ya sea guatemaltecos, volteaditos, qué delicia para un desayuno así. O el arroz, en el caso de nosotros, en tierras bíblicas y para el judío eran las lentejas, ¿verdad que sí? Un platillo que no podía faltar. Esa comida, lentejas, eso nosotros lo vemos ahí en Génesis 25, 29
y en Daniel 1:12, que se tomaba del plato o fuente común usado un trozo delgado, pan o guisa, ¿de qué? De cuchara. En ocasiones especiales, como en una fiesta o cuando se había ofrecido un sacrificio, se añadía carne al ¿qué? Al cocido. En la Pascua la carne se asaba. Se tenía que sacar la sangre de la carne, y en tiempos posteriores no se podía servir carne con productos ¿qué? Lácteos. Había también rígidas leyes dietéticas acerca de lo que se podía y no se podía comer. Eso está en Levítico 11. La comida podía rematarse y con frutos de la temporada o secos. ¿Cuántos han comido carne de res en caldo? Haga de cuenta, caldo de verduras con carne o carne asada, ¿ok? Era lo que se acostumbraba. Pero eso solamente era en ocasiones especiales, bodas o cuando se preparaba un banquete por alguna ocasión especial. O cuando recibías visitas demasiado importantes, mandabas matar un becerro y entonces traías la carne, ¿verdad que sí? Y cocías la carne. Pero no era del diario de todos los días, como ustedes que todos los días quieren ir a Longhorn, ¿verdad? Sino que era de vez en cuando, en ocasiones solamente especiales. Vamos adelante. Ahora, cuando hablamos acerca de las manualidades, ¿verdad? Otra importante actividad era la de hilar o tejer para fabricar la ropa de la familia y piezas para ¿qué? Para la venta. Había que hacerle, decimos en mi país, la luchita. Y todas las mujeres sabían tejer o coser. Te podían hacer una prenda, te podían hacer lo que fueran, tanto la ropa de la casa como para vender. ¿Se recuerdan de la mujer virtuosa? De la mujer de Proverbios, la que es hogareña, la que hace ropa para los de su casa y aún para sus esclavos, para sus criados. Se hacía en la casa. La esposa ideal de Proverbios 31 es descrita como una que busca lana y lino y que trabaja diligentemente con sus manos, hila, teje y hace vestidos, hace alfombras y cortinajes para el hogar y vende lo sobrante. ¿En dónde? En el mercado. Hoy ni un blanquillo saben hacer, menos una prenda. Cuando mi hija empieza a hablarme de novios que no me gusta, y cuando se va más allá y dice mi esposo que menos me gusta, yo quiero un esposo así y así y así y así y así. Yo la dejo que hable y que diga su príncipe de sus sueños. Pero luego le pregunto, ¿y qué esposa vas a ser tú para él? Porque si tú exiges mucho, cuando alguien es mucho, también va a exigir algo mucho para él, para ella o para él. Entonces, necesitamos preparar a nuestros hijos para que sean buenos esposos y buenas esposas, ¿verdad que sí? Mi esposa me dice bromeando, honey, ¿y qué pasa si un día viene tu yerno y te dice, suegro, ya no la aguanto? ¿Qué vas a hacer? Le voy a decir, mira, mijo, tú la escogiste. Déjame hablar con ella a ver qué puedo hacer, ¿verdad? Y es lo único que nos queda, enseñarle a nuestros hijos. Pero qué difícil se está haciendo la enseñanza a los hijos hoy en día. Miren, hay hijos que ni buscar novia saben, ni conquistar a una muchacha saben, porque no les ha aconsejado su papá. No nos sentamos a conversar con ellos. Ya mínimo deberíamos de ponerles videos para que aprendan en videos, ¿verdad? Pero ni eso. En la antigüedad no, en la antigüedad la educación y la formación de los hijos era muy importante en todas las áreas de su vida. A mí mi mamá me decía, ¿tú crees que con esas, en mi estado se dice greñas, esos pelos, vas a encontrar novia? Y era mi estímulo para peinarme. Tuve tanto estímulo en la secundaria que hasta chinos me llegué a hacer, fíjese usted. Me veía de lo peor.
Pero como era la moda, hasta chinos me hice. Eso no puede quedarse atrás, debemos de volver a eso. Era mientras estaba ocupada en esta clase de trabajo que hablaría con otras mujeres y con quienes. Y con los niños. La crianza, la educación, la enseñanza de los hijos, tanto de los hijos hombres como de las hijas mujeres. ¿Cómo es posible que criemos y formemos hijos que van a llegar a ser esposos, que no sepan ni cambiar un foco, un bombillo, o cambiar una llanta, o cambiar unos frenos, o cambiar un alternador o un starter? Si su hijo llega a la edad adulta para ser esposo y no sabe cambiar unas balatas, unos brake shoes, si no sabe hacer un oil change, si no sabe cambiar un alternador o un starter, que es lo más común, no hizo nada para formarlo. Ni un amén, santo. Porque son las necesidades básicas de una casa. Huele a gas, ay mi amor, pues no sé, aquí nos vamos a tener que explotar, porque no saben ni dónde cerrarle al gas. Hay una fuga de agua, pues aquí nos vamos a inundar porque no saben ni dónde cerrarle al agua, al main water line. Es impresionante lo que pasa. O salen todos corriendo en lugar de solucionar, porque no saben ni cómo cerrar el gas, ni cómo cerrar el agua. Es impresionante lo que sucede hoy en día. Miren, ustedes no me la creen, pero yo les voy a pedir y les voy a hacer un reto. Mañana, sin que sus hijos sepan, mándelos a cerrar el main water de la casa, a ver si saben dónde está y cómo cerrarlo y qué herramienta utilizar. Les aseguro que el 80% de los jóvenes hombres que hay aquí no saben dónde cerrar el main water line, ni dónde está, ni dónde buscarlo. Y si usted lo piensa y sabe que estoy de acuerdo, y usted sabe que está de acuerdo conmigo, usted tiene una gran tarea que hacer y un gran trabajo que hacer. ¿Me siguen hasta aquí? En la casa yo tengo una maquinita de esas de zero turn. Tiempo atrás yo subí a mis niñas para que aprendieran a cortar el pasto. Y ahí las ves, mira. Les quería dar la weed eater, pero ya saben cómo son las mamás. Ay no, mi niña, le va a caer una piedra en un ojo. Yo les decía, pues que se ponga lentes. Yo quiero preparar a mis hijas para todo lo que la vida les traiga. Imagínense que fracasen en su matrimonio. Deben de ser independientes. Deben saber que un mecánico, ¿qué tal si papá no está? O el tío, el primo, y llegan un mecánico y las quiere hacer tontas. Que sepan lo básico de todo, lo básico de la casa, lo básico del mantenimiento de la casa, de un hogar, de un carro. Por lo menos cómo checar el aceite. Todas esas son lecciones que los papás le deben de dar a sus hijos. Ojalá que no me esté viendo, pero no voy a decir nombre, pero hay una jovencita que nunca se me va a olvidar esta experiencia. Me llama y me dice, pastor, mi carro hace demasiado ruido, un Mustang, carísimo, nuevo el carro, hace mucho ruido, pastor, no sé qué le pasó. Después nos enteramos que se quedó sin aceite y se desvieló. Le digo, ¿y qué no le mediste nunca el aceite o qué? No sé ni cómo se hace eso. Un Mustang nuevo lo desvieló por falta de aceite. Aquí hay mujeres que me están viendo como que yo tampoco sé medir el aceite. Ya tiene tarea para mañana. ¿Vamos bien? La limpieza. Había necesidad de lavarse a lo largo del día. Si el caso de Betsabé es normal, ahí vamos a ver la imagen antes de saltar la página. Abajo, la familia se reúne alrededor de platos en común. ¿Para qué? Si ven cómo tienen toda la comida al centro y luego cada uno tiene su propio plato, eso era lo que se acostumbraba. La experiencia del pastor Ulises, a donde fue, todos agarraban del mismo plato de en medio, ¿verdad? No tenía cada uno su propio plato. No, en Senegal era diferente la costumbre. Imagínense la misma escena, pero sin los platos individuales. Todos agarrando con la mano del mismo lugar, la misma comida. ¿Ok? Entonces, cada cultura es diferente. Ahora, vamos en lo que es la limpieza. Tenía lugar hacia el final de ¿qué?
del día. Segunda de Samuel 11:2. Las casas normales de pequeño tamaño pocas veces tenían instalaciones para poderse bañar. Solo las casas de los ricos podían permitirse tener una estancia con una ¿qué? Bañera. Lo más común era emplear un cuenco poco profundo con una elevación a medio para los pies. Un baño al completo debía tomarse en una fuente, ¿o en dónde? O en el río. Incluso la hija de Faraón se bañaba ¿en dónde? En el río. Éxodo 2:5. Y Eliseo parece haberse referido a esta práctica cuando le dijo a Naamán que fuera y se bañara ¿en dónde? En el río Jordán. Entonces si iban a un lugar, ya fuera un río, un lugar donde pudieran bañarse completamente. Una vez la comida había terminado y caía la noche, la gente se iba pronto a la cama a fin de poderse levantar con el sol a la mañana siguiente. Okay. Ahí vemos en el recuadro amarillo un trabajo de mujer, debido a que el acarreo del agua era siempre un trabajo de mujer. Un hombre que estuviera haciendo esto sería tan conspicuo que podría ser inmediatamente identificado. Así Jesús empleó este medio para ayudar a Pedro y a Juan a localizar la estancia en la que se debía preparar la última cena. Y ahí tienen los versículos que se pueden leer. Entonces solamente se lavaban, ¿ok? La única manera para bañarse completamente era ir al río. Así es que hoy en día es imperdonable que usted no se bañe todos los días. Dígame amén o dígame ay Señor. Agua calientita, regadera, de nada más abrir la llave. Imagínense, ellos todavía podían decir me baño cada tercer día. En una ocasión vi un video que le preguntaron a unas personas europeas, no me recuerdo de qué país eran, que cada cuándo se bañaban. Y ella decía, lo normal. ¿Cada cuánto es lo normal? Y ese país europeo, aunque lo vemos como lo máximo y lo más grande, todavía tienen costumbres de, ay Dios mío, de antaño que son terribles en cuanto a higiene. Por eso tienen los mejores perfumes. Y decía que lo normal cada 4 o 5 días. Y una mujer, imagínense usted, a mí me dice una mujer me baño cada 4 o 5 días, yo me muero del soponcio, diría mi mamá. ¿Me siguen hasta aquí? Es tremendo, es tremendo. Vámonos a la página 47, alimentos y comidas. Ya vimos muchas cosas anteriormente del capítulo anterior. Vámonos a este, al capítulo 4. El pan, para la mayor parte de la gente los alimentos eran muy sencillos: pan, aceitunas, queso, fruta y verduras. Esto era la dieta básica. Lo vuelvo a repetir: pan, tunas, queso, frutas y verduras. Dieta básica. Hoy nuestra dieta básica que no puede faltar en el refri son huevos o blanquillos. ¿Qué más? Arroz, frijoles, leche, algún jugo si bien te va, ¿verdad? Eso es lo básico. Ya tú le puedes agregar algo más. Eso era, hagan de cuenta, lo que había en una casa siempre. La carne se consumía en raras ocasiones. El pan era un alimento tan fundamental que vino a ser sinónimo de la misma vida. Comer pan era la frase equivalente a tomar una ¿qué? Una comida. Cuando tú decías comer pan, era una comida, no había de otra, era lo que más había. La carne solamente en ocasiones especiales. Los egipcios no podían comer pan con los hebreos. El pan nuestro de cada día, danos lo que hoy. Era una oración pidiendo la provisión diaria de alimentos. El pan era una cosa tan fundamental y especial que Jesús se autodesignó como el pan. Ahora entendemos por qué dijo: yo soy el pan de vida. Es decir, el sustento diario. Comer pan era tan importante porque era la misma provisión de Dios diaria. Parece que el pan era siempre partido a mano, nunca cortado con un cuchillo, lo que originó la frase de partir el pan. Ojo aquí porque esto es bien importante.
Cuando dice Jesús, ¿y partió qué? El pan. Siempre se partía el pan ¿con qué? Con la mano, no con un cuchillo. Presten atención a esto porque este es un dato bien importante. Partir el pan, que se emplea en Hechos 27. Antes de irnos ahí, ustedes tienen una ilustración de Jesús comiendo con dos amigas, las hermanas María y Marta. ¿En dónde? En Betania. ¿Qué tienen? Pan y frutos o verduras. That's it. Eso era todo. Este grano era cocido como grano, no, perdón, describir el servicio de comunión. El pan de cebada era menos apreciado que el de trigo y era también más barato. Además de emplearse para pan, el grano también se tostaba calentando los granos sobre una plancha metálica sobre el fuego y a menudo se comía crudo andando por los campos sembrados. Hay un ejemplo de ello muy bien conocido en el caso de los discípulos de Jesús cuando fueron reprendidos en el sentido de que no debían comer grano crudo. ¿En qué día? En día sábado. Este grano era conocido como grano nuevo. ¿Cómo se le conoce al grano nuevo? Al grano que comieron en ese día de reposo. Grano nuevo. ¿De dónde lo agarrabas? Directamente de las espinas. Te daba hambre, no importa de quién era el sembradío, agarrabas trigo y te lo comías, ¿okay? Y por eso fueron reprendidos. En la página 48 arriba, planificación en el mercado adentro de la puerta de Damasco en Jerusalén. En la de abajo, en la derecha, una mujer beduina preparando queso blando llamado labane en un bolso de piel de oveja en un campamento cerca de Arad, en el sur de Israel. Ese queso que está preparando, en mi país, yo no sé cómo le llaman en el de ustedes, a ver si me ayudan. Nosotros le llamamos requesón, que es cuando la leche se echó a perder, se guarda y empieza a formarse ¿qué? Esa especie de queso o queso blando, que es requesón. ¿Cómo le llamaban en otros países al requesón? ¿Así igual? Cuajada. Ok, pues eso es lo que está haciendo en esas pieles de cuero. Okay. Y el requesón o el queso se podía hacer de diferentes clases de leche, ya sea de cabra, de cordero o de res. Okay. Vamos adelante. Verduras y legumbres. También las verduras y legumbres eran de uso común. Tanto las alubias como las lentejas eran alimentos normales a través de todo el tiempo del Antiguo Testamento. Toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Eso está en Ezequiel. Eso era el alimento común. ¿A quiénes les gustan las habas? Levante la mano. Wow, mis respetos para ustedes. A mí me dieron, pero me las dieron a fuerzas. Y ya sabrán ustedes qué pensaba que era. Así es que ya de ahí no pude. Pero las habas tostadas con salecita, esas sí me gustan, son deliciosas. Pues era un alimento normal de aquel entonces. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante. El cocido que Jacob hizo y dio a Esaú era a base de ¿qué? De lentejas. Y a David le dieron habas cuando oía de quién? De Absalón, ¿verdad? De Absalón. En Egipto eran bien conocidas los puerros, las cebollas, el ajo, los pepinos y los melones, ¿verdad? La leche era otro alimento básico y se obtenía de mayor parte de los animales que se pastoreaban. Parte de ella se fermentaba para conseguir yogur y es a esto a lo que a veces se hace referencia como ¿qué? Como leche. A veces cuando se hace referencia a la leche, como en estos pasajes que tenemos ahí de Génesis 18:8, Jueces 4:19, no es necesariamente la leche que conocemos, sino era yogur. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Parte de ella era batida para conseguir ¿qué? Mantequilla. Eso está en Proverbios 33. La leche se ponía en un cuero y el cuero se agitaba y apretaba hasta que se formaba ¿qué? Mantequilla. También se empleaba la leche para hacer ¿qué? Queso. Es de suponer que también se empleaba el suero de la mantequilla, pero nunca se menciona en dónde. En la Biblia.
Vamos a la carne y al pescado, que eso es bien, pero bien importante. ¿Ok? ¿A quiénes les gusta toda clase de pescado? Levanten la mano. Fíjense, dato curioso mío personal. A mí me encanta la mojarra frita, pero ponme otra clase de pescado y no me gusta. He tratado de comer catfish y no me gusta, no me sabe. La tilapia sí, ya sea filetitos o todo eso. El salmón sí me gusta, dependiendo cómo lo cocinen. Si es cocido, no. Pero si lo hacen en un pedacito de cedro, así como lo hacen en el O'Charlie, ahí sí está rico, ¿verdad? Camarones y todo eso. El producto sacado de los ríos o de los mares era el mayor alimento. Recuerden que la carne era de vez en cuando, pero ahora vean lo que es el pescado. La carne y el pescado eran alimentos ¿de qué? De lujo, y se limitaban ¿a quiénes? A los ricos. Por eso era un muy buen oficio para poder sacar adelante a tu familia, excepto en épocas festivas y ¿de qué? Y de sacrificios. El rey Salomón consumía carne de una manera que regular: buey, ¿qué más? Cordero, caza y aves. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 ¿qué? Bueyes gordos. ¿Se imaginan ustedes? Si yo me recuerdo que cuando en mi familia mataban un becerro, no hombre, había tanta carne que hasta la repartían con los vecinos. 20 bueyes de pasto y 100 ¿qué? Ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Abraham sirvió carne de ternero a sus invitados en Génesis 18:7. Y los huéspedes de Gedeón comieron carne ¿de qué? De cabra. La carne se hervía generalmente como parte de un cocido, porque esto seguía generalmente del desangrado que exigía la ley en Deuteronomio 12:15 al 25. Sin embargo, la carne podía ser ¿qué? Asada, si se hacía con cuidado. Los hijos de Eli preferían la carne asada a la ¿qué? A la hervida, ¿verdad? La carne de los animales de pastoreo se suplementaba con la conseguida cazando. En el valle del Jordán había abundancia de animales silvestres durante los tiempos ¿qué? Bíblicos. Entonces tenías dos opciones: o la comprabas o la cazabas. Yo me recuerdo que el tiempo que viví en el rancho, que fue un año en el pueblo de donde era mi papá, a nosotros nos mandaban matar arrolleras, es decir, palomas, y nos daban un rifle y nos íbamos a cazar. Tú traías esas palomitas y al asador, bueno, no había asador, ¿verdad? Pero a asar, y así comías bien rico. Todavía en los supermercados hispanos ustedes van a ver algo que se les llama huilotas, que son unas avecitas así que las parten y tú las echas al asador y te las comes. Y cuando ya no había más, pues te tocaba comer iguana. ¿Sí? Levanten la mano los que saben qué es la iguana. Yo decía, ¿cómo nos comemos esos animales tan feos? Pero en caldo sabían tan rico. Cuando no hay, no hay. Porque a veces no era como tener la facilidad de, como nos decían, agárrame esta gallinita, esta es. Y ahí van todos los nietos a tratar de agarrarla. No sabíamos ni para qué era, pero era para darle cuello y hacer un caldo. A veces no había gallinitas, te tocaba improvisar para poder comer. Y la mejor manera para improvisar era la caza. Lo mismo en tiempos bíblicos, no tenías para comprar, te tocaba ir a cazar y traer el alimento para tu casa. ¿Me siguen hasta ahí? All right. ¿En dónde nos quedamos? La carne de los animales de pastoreo, eso ya lo vimos durante los tiempos públicos. Era común atrapar a los animales ¿con qué? Con redes. O en un ¿qué? Foso, ¿verdad? Y también se plantaban trampas ¿para qué? Para aves. También se disponía de pesca, pero algunas variedades estaban prohibidas para el consumo. Así es que cuando ibas a pescar tenías que saber qué era lo que se podía consumir, ¿verdad?
El trabajo de los discípulos constituye evidencia de que había pesca en gran escala en aquel tiempo en el mar de Galilea. Los peces eran cosa bien familiar para Jesús para emplearlos en sus parábolas. Los huevos no parecen haber sido empleados como alimento hasta finales de la época del Antiguo Testamento, aunque eran cosa normal en los tiempos de Jesús. Eso está súper interesante. En el Antiguo Testamento no hay evidencia de que se consumían huevos blanquillos, pero para la época de nuestro Señor Jesucristo ya era normal, ¿verdad? Y no hay nada más rico que eso. A mí me da pena con mi tía, pero mi esposa es tremenda. Mi tía nos da unas cajitas porque tiene criadero de gallinas ahí con el pastor Miguel y todos ellos. Y nos traen docenas, cajitas así. Y mi esposa me dice, no le vayan a decir a mi tía, no las maltraten, cuídenlas para que se las demos de regreso y no las den llenas otra vez. Porque son tan ricos esos huevitos, recién saliditos de la gallina, no como los del mercado, 100% orgánicos. Por eso, si ustedes tienen la dicha y la bendición de vivir en un área rural donde se permite criar gallinitas, yo sí les aconsejo que compren unas gallinitas y ahorren en blanquillos. Siembren sus jitomatitos y se les da pues la siembra, ¿verdad? Sus tomatitos, sus chilitos, y nada más llegan, mira, y ahí a arrancar los elotes. Aquí se da muy bien la sandía, ¿verdad? Hay muchas maneras pero de hambre no nos vamos a morir. Dígame amén. All right, vamos adelante entonces. Carne sin sangre, en la página 49, un dato importante. A los cristianos del primer siglo se les indicó que debían seguir las leyes dietéticas judías respecto a la alimentación de la sangre del animal. Es difícil saber por qué se les prohibió a los judíos comer sangre. Puede que se tratara de algo puramente ritual, por cuanto la vida y la sangre son identificadas y la vida pertenece ¿a quién? A Dios. Eso está en Levítico de 17:14. Pero por ello, la sangre se empleaba como medio de expiación ante Dios. La prohibición de comer sangre puede haberse debido a una práctica anterior que era muy cruel, debido a que la carne no se podía conservar. Algunas tribus cortaban partes de un animal y lo guardaban con vida hasta que se necesitaba más carne. Miren esa práctica, es un dato curioso. Le cortaban, vamos a decir, si querían carne, le cortaban una pierna y esa era la que guisaban y lo dejaban así, ¿verdad? Quizás le hacían curaciones para que permaneciera vivo y luego le quitaban otra parte, curaciones para que y así se la llevaban. Debido quizá a esa crueldad es que viene la prohibición de comer sangre. El derramamiento de la sangre del animal impedía estas prácticas. Es decir, no podías simplemente irle cortando pedacitos. Le vaciabas toda la sangre y moría completamente porque la vida está en la sangre, ¿verdad? Esta prohibición puede haber tenido razones sanitarias para prevenir infecciones y enfermedades portadas por la sangre también. Eso lo vemos en Hechos 15:29. Entonces, a mí siempre me hacen esa pregunta. Recuerden que en el libro de Hechos se llama concilio y les dicen, ¿qué les vamos a pedir a los gentiles cuando vienen a su fe a Cristo? Porque había un grupo llamado los judaizantes, que yo sé que no me lo preguntaron, pero se los voy a decir. Yo creo que todavía tienen su iglesia y para mí ellos son los sabatistas, ¿verdad? Que siguen guardando las tradiciones judías o procuran, ¿verdad? Aún con su supuesta fe en Cristo. Bueno, venían los judaizantes y ellos decían, bueno, tienen que circuncidarse y tienen que cumplir ciertas cosas de la ley. Y les exigían a los gentiles que hicieran eso para poner su fe en Cristo. Se hace el concilio y dicen, ¿qué les vamos a pedir? Bueno, les vamos a pedir que se aparten del ahogado, de la sangre y de la fornicación. 3 cosas nada más les vamos a pedir. Ya todo lo demás no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y a mí me pregunta, pastor, ¿se puede comer sangre? Pues la respuesta es no. En mi país había una costumbre que agarraba la sangre del animal, la echabas en el comal y la empezabas a mover hasta que empezaba a cocinarse. A eso se le llama soricua, no sé cómo se le llama en otros estados o en otros países. ¿Cómo se le llama? ¿Ah? Morcilla. ¿Ah? Morcilla. Nosotros no podemos comer eso. ¿Ok? Nada, uno tiene que apartarse de la sangre. ¿Ok? Así es que tengamos cuidado con eso.
En la página 50, a la derecha, sacos de granos, legumbres y frutos secos para la venta en el mercado de camellos de los beduinos en Beerseba. ¿Se les hace algo conocido o no? Como en los mercados de nosotros, ¿verdad que sí? Tú llegabas y de ahí directamente de los costales. La fruta era otra parte necesaria de la dieta. Las aceitunas se cosechaban para comer y para emplear su aceite para cocinar. El aceite de oliva se mezclaba con la harina y se empleaba ¿para qué? Para freír. Eso está en Levítico 2:5. Se podían conseguir higos frescos y ¿qué? Y secos. Ahí tienen las citas. Se comían también ¿qué? Las uvas frescas. En tanto que otras se secaban como ¿qué? Como pasas. Eran muy apreciadas las granadas, ¿verdad? Y los melones eran apreciados ¿en dónde? En Egipto. Ahí tienen ustedes las citas bíblicas donde se habla de eso. Las algarrobas eran un alimento dulce y siempre habían almendras y pistachos a mano. Los dátiles no se mencionan en la Biblia, pero hay abundante referencia a ellos en la literatura judía. La miel, que también es muy interesante. La miel se empleaba para endulzar porque no había ¿qué? Azúcar. Hay muchos ejemplos en la Biblia en los que se emplea la miel de las abejas ¿qué? Silvestres. Sansón encontró miel en el cadáver de un león. Jonathan encontró miel en un bosque. Ahí tienen las citas bíblicas. Y Moisés la encontró en un agujero de una ¿qué? Roca. Las abejas fueron domesticadas, es decir, la gente para poder tener miel tenía criaderos de abejas. Aquí hoy en día todavía hay gente que en sus propiedades tienen criaderos de abejas para la miel, no solamente para uso propio, sino para venderla como miel 100% orgánica, ¿ok? O miel silvestre. Vamos adelante. Fueron domesticadas en las colmenas en Egipto y Asiria, y esto puede haber sido imitado por los judíos en los tiempos del Nuevo Testamento. Lo podemos ver en Lucas 24, 41 al 43. Después ustedes, por cuestiones de tiempo, pueden ver todas las citas. Cuando servía el mosto de la uva, se transformaba en un jarabe dulce y pegajoso, y es posible que también se haga referencia a esto como miel en algunos pasajes de ¿qué? Dato interesante. Se extendía sobre el pan y a veces se diluía en agua para beberlo. Jacob envió desde este producto a José en Egipto y era exportado a los fenicios. La sal, importante esto. La condimentación se limitaba a la sal, que se podía conseguir de inagotables depósitos en las colinas salinas cerca del Mar Muerto. Se empleaba para condimentar y conservar los alimentos. En la época del Nuevo Testamento había una pujante industria de salsones en Magdala, que era un centro de exportación de pescado ¿qué? Salado. Ahora, los que han visto documentales o han ido a Israel, ¿por qué se le llama Mar Muerto? Porque no hay vida. ¿Debido a qué? A la sal, a la cantidad de sal. De hecho, hay ciertas advertencias y letreros de cuando tú te metes a ese mar, al Mar Muerto, ¿verdad? Y no sé, corríjanme, pero creo que no te puedes hundir, no siempre permaneces flotando, ¿verdad que sí? Exactamente. Entonces, tiene sus características. Eso es en tierras bíblicas. Los que tienen la posibilidad de ir a Israel o que han visto documentales saben de lo que les estoy hablando. No era problema tener sal, ¿ok? Y esos eran sus usos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. No fue hasta la época griega y romana que aparecieron otros condimentos o especias al alcance de la generalidad de la gente, y esto fue desarrollándose al ir aumentando el tráfico ¿qué? Comercial. Se creía que la sal tenía propiedades ¿qué? Terapéuticas hasta la fecha, ¿cierto que sí? Y se empleaba también en las ofrendas ¿qué? Sacrificiales. Esto puede haber conducido a la costumbre de emplearla en una comida celebrada para celebrar la concertación de un pacto. Si se hace una comida para concretar un pacto, pues ahí también se utilizaba. Vamos al recuadro amarillo. Langostas o algarrobas.
¿Cómo le llamamos nosotros en mi país? Saltamontes. ¿Cómo le llaman ustedes? Igual. Ahí tienen ustedes la imagen. ¿A quiénes se les ocurriría comerse un saltamonte? Ajá. Y no en todos. Ajá. Yo nada más los llegaba a explotar, los pisaba, veía lo que salía, el ruido que hacían, nunca se me antojaron. Pero hay gente que todavía hoy los consume. Y en tiempos bíblicos se consumían, ¿verdad? Langostas, que era lo que comía ¿quién? Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Entonces, bajo la ley era perfectamente correcto comer las langostas, Levítico 11:22. Pero es mucho más probable que, como no había siempre langostas disponibles y Juan el Bautista tenía que comer a diario, se haga referencia a las algarrobas. Las algarrobas son dulces y pegajosas. El hijo pródigo hubiera estado contento de comer ¿qué? No tenía nada. Hasta un saltamontes que él hubiera podido, que él pudiera comerse, estaría bien alimentado. Por eso decidió regresar a la casa del Padre, porque en la casa del Padre no nos falta nada. Él nos da el pan nuestro de cada día. ¿A cuánto les alegra eso? Amén. All right. Yo le digo a mi esposa Hani, a mí me impresiona el amor y la bondad y el favor de Dios. Se los digo de verdad, porque a veces tú te quedas sorprendido de cómo pasan años y años. Solamente piensen en todo lo que su familia y ustedes han vivido y nunca te ha faltado nada. Dios siempre te ha proveído. Hemos pasado crisis, pero siempre como seres humanos pensamos y decimos, ¿y si viene una crisis? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y la sobrepoblación, y se están acabando los alimentos. ¿Cuándo te ha faltado algo? El ser humano sobrevive. ¿Se acuerdan de la época de la Gran Depresión? Si te quedas sobrevivir, sobrevives. Pero sí les aseguro que de hambre no nos vamos a morir. Porque el pan nuestro de cada día, Dios nos lo da. Vamos bien. El lavamiento de las manos. Esto está súper interesante debido al reclamo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan? Vamos a ver esto. Antes de comer, los comensales se lavaban siempre las manos bajo un chorro de agua, porque no existían utensilios como cuchillos, tenedores o cucharas, etcétera, etcétera. En una casa rica esta tarea la llevaba a cabo ¿quién? Un esclavo. Eliseo solía echar agua sobre las manos de Elías para que se las lavara. Eso está en Segunda de Reyes 3:11. Para la época del Nuevo Testamento se había convertido en una especie de ¿qué? Ya no era costumbre higiénica, se había convertido, no bíblicamente, sino por tradición, como en una especie de ritual. Ese es el problema de cuando una costumbre se convierte en un ritual. Jesús reaccionó en contra de la mera ritualización de la práctica. Eso lo encontramos en Marcos 7:1-8. Él asumió la función de un esclavo a lavar los pies, aunque no las manos, de los discípulos en la última cena. También se lavaban las manos al final de la comida, ¿ok? Entonces, antes de comer y después de comer. Ahora, por la época en la que vivimos, sabemos que por higiene sí debes de lavarte las manos con agua y con jabón. ¿Durante cuántos segundos? Eso lo aprendimos en el COVID, ¿verdad? Durante 20 segundos. Hasta cancioncita les inventaron a los niños para tardar con el jabón 20. No nada más de así las puntitas en that's it. Piensa en la gente con la que saluda, ¿ok? Y lávese bien las manos. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero se lavaban antes de ir al baño, antes de comer y después de ¿qué? De comer. ¿Por qué después de comer? No había servilletas, no había tenedores, no había cucharas. Todo se hacía ¿con qué? Con las manos, y las manos terminaban sucias, ¿ok? Se daba gracias por la comida. Tradicionalmente la oración: bendito tú Jehová nuestro Dios, Rey del mundo, que hace salir pan de la tierra. Jesús pudo haber empleado esta fórmula en la alimentación de los 5,000 cuando oró. Era una oración que tradicionalmente hacía el judío para dar gracias por la comida o por los alimentos. Lo mismo que Samuel muchos siglos antes, ¿ok? La sal hollada en el recuadro azul.
Cuando la sal se recogía en las cercanías del Mar Muerto, una parte era buena para salar y cocinar, pero la otra había perdido su sabor. Pero esta sal no se tiraba, sino que se almacenaba en el templo de Jerusalén, y cuando las lluvias del invierno hacían resbaladizas las superficies de mármol de los atrios del templo, se echaba sobre ellos para reducir el peligro de deslizamiento. Por ello la sal que ha perdido su sabor es hollada por los pies de quienes. Ahora entendemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando la sal pierde su sabor, es pisoteada por los hombres, porque cuando la sal se echaba a perder y perdía su sabor, la utilizaban en el templo para que la gente no se resbalara en los caminos o en los pisos de mármol. Cuando entendemos la historia y la cultura, podemos entender a lo que se refiere la Biblia en muchas porciones de la misma. ¿Me dicen amén? La mesa. En una casa sencilla había una marmita común del que comían toda la familia, que se ponía sobre una alfombra, sentándose la familia con las piernas cruzadas alrededor de ella. Se empleaba un trozo de pan delgado para ir tomando de su contenido a modo de ¿qué? De cuchara. Cuando Ruth fue invitada a comer con los cosechadores, comió de esta manera cuando comió con ellos. Así la mesa mencionada en el Antiguo Testamento no es más que una alfombra extendida en donde. No piensen que era una mesa, así como hoy conocemos una mesa. Era simplemente tender la mesa, era poner una alfombra para poner en medio la comida. Solo los ricos podían poseer una mesa y sillas o divantes tal como lo conocemos hoy en día. José agasajaba a sus invitados en mesas así. Ahí están las citas. David tenía un puesto a la mesa de ¿qué? De Saúl, y Jesús se reclinó a la mesa en casa de Simón el fariseo. En las páginas sigue una descripción de las elaboradas comidas que se ofrecían como parte de la vida social. Ahí ustedes ven en el recuadro, antes de comer, los comensales siempre se lavaban las manos porque no existían utensilios como cuchillos, tenedores y cucharas. Ahí ustedes ven el recipiente y ahí la gente se lavaba las manos. El pozo de María en Nazaret, el agua se usaba tanto para cocinar como para ¿qué? Para lavar. Ahí ustedes tienen una imagen, ¿ok? Que ya es un pozo más moderno. Higiene, la dieta judía era generalmente buena ¿para qué? Para la salud. Diga conmigo, dieta judía buena para la salud. Hoy en día nosotros nos estamos matando. Y es normal, no hay nada que podamos hacer. Ustedes piensen en la población del mundo y en los recursos naturales. Todo lo que consumimos y lo que desperdiciamos. No hay manera de que nos alimentemos de manera orgánica. Hay que hacer crecer las gallinas más rápido, hay que engordar los animales más rápido, hay que hacer crecer las cosechas más rápido para poderle dar el ritmo alimentar a la población. Y por eso es que ahora están saliendo ya estas comidas sintéticas. No hay manera, no hay de otra, al menos que tú tengas tu propia comida orgánica. La tierra no puede abastecer a esta población tan densa, no hay manera. Y todavía seguimos teniendo más y más y más hijos, y nuestros hijos quieren tener hijos, y los hijos de nuestros hijos quieren tener hijos. No hay manera. ¿Vamos bien hasta ahí? La única que sí es que podemos alimentarnos lo más que podamos de manera sana. Aunque ya ahorita, si ustedes me preguntan, pues está difícil. Lo orgánico es caro si no lo haces tú. Y todo lo demás pues ya tiene preservativos y tiene químicos y tiene todo. Porque no nos gusta que el pan se venza en un día, ¿verdad que no? Queremos que nos dure hasta que se acabe y que no se eche a perder, le salga hongo. No hay otra manera. Procuremos lo más sano que se pueda, pero si no, de algo nos vamos a morir. Usted no se preocupe, ¿verdad? De algo nos vamos a morir. Eso es lo que decía mi mamá. No, que esto, de algo nos vamos a morir. Mi esposa tiene un dicho que dice que cuando llegas a una edad avanzada, ya de viejito, come lo que quieras para que mueras feliz. Como quiera ya te va a tocar.
Ya, ¿para qué te cuidas tanto? Disfruta los últimos meses o años que te quedan comiendo todo lo que te gusta, ¿verdad? Vamos adelante. Por ejemplo, Daniel y sus amigos tenían una apariencia mucho más saludable con una dieta ¿qué? Vegetariana que sus compañeros que comían ¿qué? Carne. Las leyes dietéticas judías daban un buen grado de protección frente a la posibilidad de envenenamiento alimentario en unos tiempos en que las temperaturas de cocción eran inferiores a las empleadas en la actualidad. El principal problema sanitario tenía que ver con el agua, que era fácilmente contaminada debido al uso que de ella hacían los animales, al lavado, a los residuos y excrementos y a la suciedad en general. No había plantas recicladoras de agua, ¿ok? Cuando el agua era recogida en una cisterna, pasaba primero por el tejado de barro y ramaje donde se había depositado todo tipo de cosas. Por esta razón, el vino era una bebida ¿qué? Común, porque no había agua potable que se pudiera beber como si nada. Es probable que Pablo tuviera en mente problemas con el agua cuando recomendó a Timoteo: usa de un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Ok? Las enfermedades. Las enfermedades no eran relacionadas con los alimentos y la bebida en aquellos tiempos. Normalmente se atribuía a la voluntad, incluso al juicio de Dios. Voluntad de Dios o juicio de Dios. Y por esta razón no se veía a los médicos con buenos ¿qué? Con buenos ojos, porque se pensaba que se estaba interrumpiendo la voluntad de Dios. Se consideraba que la oración era más eficaz que la medicina y Ezequías era un ejemplo principal. Le pedía a Dios que Él lo sanara y que le diera más años de vida, ¿verdad? Ahora, yo sé que ustedes no me lo están preguntando y lo digo con mucho respeto, pero gran parte de los problemas que hoy tenemos hoy en día en la actualidad es la cantidad de años que se vive a través de la intervención médica. Porque es un negociazo llegar a una edad donde tienes tu paquete de medicinas, porque nadie nos queremos morir. Y para la farmacéutica eso es perfecto. Ahí es donde yo tengo un poquito de controversia con las personas que dicen: nos quieren matar. Si nos quisieran matar no era negocio para la farmacéutica. Más bien nos quieren preservar para que gastemos más. Un viejito se la pasa más tiempo en el hospital, gasta más dinero en medicamento. Ustedes vayan a la farmacia y está llena de viejitos que van por sus medicamentos mensuales. Por eso es que en la antigüedad se veía como interrumpir el ciclo natural a través de las medicinas. Ahora, yo no estoy en contra de las medicinas, al contrario, está muy bien. Pero yo sí quiero morir en una edad donde yo no tenga que estar dependiendo de que nadie me cuide, ni de ser una carga para nadie, ni de vivir a pura medicina o tratamiento. De verdad, quizás estoy mal, le estoy dando mi opinión personal, ¿ok? Pero si yo tuviera que vivir con diálisis, yo siento que yo no voy a las diálisis y que me muera. ¿Para qué? Imagínense estar yendo a la clínica todos los días a un tratamiento de diálisis. Y al final de cuentas te vas a morir. Nada más que más lento y con más dolor. Tengo un cliente, le hice un trabajito. Después me desconecté de ellos. Volví a hacer otro trabajo en esa subdivisión y me encuentro a la señora que es de esa misma subdivisión. No, mentira, me llamó que se le estaban metiendo las ardillas en su techo, que si podía ir a ayudarle. Yo, perfecto, llego. Le digo: ¿y tu esposo? Dice: ya se murió. Y yo no sabía. ¿Hace cuánto? Hace 2 meses. No, mi más sentido pésame, lo siento. Estaba en diálisis, todos los días iba ese viejito a la diálisis. Ya acabado con tanto. Yo pienso que a veces nos aferramos demasiado a esta vida, ¿no creen ustedes? Se nos olvida lo que dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le digo a Dios: déjame llegar a una edad donde mis hijas me disfruten, donde mis nietos, o disfrute yo a mis nietos. Ya después de ahí llévame, ¿verdad? Ya, ¿para qué? Ya nada más ellos van a decir: ay, qué bueno que el Señor se lo llevó, ya era tiempo, pobrecito. Es mejor que digan así, ¿verdad que sí? Yeah, that's it.
Bueno, vamos adelante, son simplemente opiniones propias. Disculpen el paréntesis. Los médicos podían por ello llevar una pérdida de fe ¿en quién? En Dios, porque ahora sucede lo que ahora está sucediendo. Ya no está la confianza puesta en Dios, sino en la medicina o en los tratamientos médicos, ¿verdad? Pero para la época del Nuevo Testamento, la capacidad médica de Lucas era apreciada ¿por quién? Por Pablo. Ya cambió la manera de ver la medicina y los médicos. Aunque el escepticismo de Pedro acerca de ellos, registrado por Marcos acerca de la mujer que padecía el flujo de sangre, queda patente, ¿verdad que sí? Y ahí le vamos a parar, porque después vamos a ver el capítulo 5, que es la familia. Les dejo con un dato curioso que no sé si va a aparecer, se me hace que ya no va a aparecer en el libro porque lo escuché en el audiolibro. Y es referente a recibir a personas en tu casa, cuando les dabas un cuarto de huéspedes. Quizá lo vamos a ver más adelante aquí. En el libro de Apocalipsis dice: y les daré una piedrecita blanca con un nombre escrito. Y yo siempre lo leía y decía, bueno, pues una piedrecita blanca, un nombre escrito. He leído comentarios sobre ese pasaje, pero acabo de descubrir la costumbre y la tradición detrás de eso. Resulta que los romanos, cuando había amigos, pero amigos de esos amigos de verdad, de los de antes, que lo daban todo en las buenas, en las malas, veían por tu familia, esos amigos, cuando tú tenías un buen amigo, intercambiabas, como hoy las jovencitas o las niñitas se intercambian unos corazoncitos de best friend, ¿verdad que sí? Que una trae un pedazo y otro. Eran pedazos de arcilla o de teja, una piedra, así. Y se ponía el nombre del amigo. Y esa piedra, esa teja, era costumbre romana, se pasaba en la familia de generación en generación. De tal manera que si algún momento tú necesitabas que ese amigo te ayudara, que de manera temporal te diera alojamiento, o que si ibas de pasada por donde ese amigo vivía, necesitabas un lugar donde dormir, tú llegabas con esa, no importa la generación que fuera, y tenías puertas abiertas, porque era una piedrecita con el nombre del amigo que te abría las puertas y eras bien recibido. Hasta ahí entendí por qué en Apocalipsis dice: y les daré una piedrecita blanca con un nombre escrito. Era tradición romana para decir que siempre van a ser recibidos y van a tener siempre las puertas abiertas y siempre van a encontrar en mí un hogar, una familia que les reciba bien. Hoy yo oraba y decía: Dios mío, ayúdanos. Y no voy a dejar tiempo de preguntas hoy, porque a veces no tienen muchas ganas. Lo vamos a dejar acumular 2 o 3 para que tengan ganas, ¿ok? Pero a veces yo me siento mal y oro a Dios y digo: a veces no le damos valor a la Biblia o le tenemos miedo, porque somos una iglesia que motiva mucho a la lectura de la Biblia. Y a veces pienso, y he escuchado comentarios que dicen: ay, pastor, tanto que estamos leyendo. Y yo digo: no te vayas a empachar, no te vaya a hacer daño la leche espiritual no adulterada, no te vaya a dar una sobredosis de Biblia, porque los hombres están leyendo Santiago y las mujeres, ¿qué? Ruth, ¿verdad? Y ahora los matrimonios vamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas. Y si no leo me aburro, estamos leyendo el libro de Romanos, un capítulo por día. Pastor, es demasiado. Es demasiado. ¿Cómo no dices es demasiada la comida que te comes? Y siempre estás picando algo, siempre. El snack, que los chips, que Quick Trip, que es. ¿Por qué no te quejas de eso? ¿O por qué no te quejas de tanto tiempo que pasas en el teléfono? Ahora, pastor, es que siempre es lo mismo. ¿Y qué espera? Yo necesito que ustedes despierten. ¿Qué espera? ¿Que nuestras reuniones sean reuniones para entretenerles? No nos vamos a prestar para eso. Es que siempre es lo mismo. ¿Y qué espera? Discipulado para matrimonios siempre va a ser diferentes libros para enseñar a los matrimonios con palabra de Dios y consejos de Dios para que crezcan. Siempre va a ser lo mismo. Eso es iglesia. Reuniones de hombres, siempre estudiar la Biblia. ¿Y qué espera?
Si eso es lo único para lo que la iglesia existe, que los jóvenes estudio bíblico. ¿Y qué espera? Es que, pastor, hacen un retiro, un sport camp, y en lugar de dejarlos que se diviertan, siempre tiempo de la Biblia. ¿Y qué espera? Eso es la iglesia. ¿Me dicen amén? Siempre lo mismo, pastor, con los jueves, pura Biblia y Biblia y Biblia. Con esto cierro. Se acaba de hacer un escándalo en un congreso de una iglesia americana. Invitaron a un pastor y mientras él predicaba, le quitaron el micrófono y lo echaron del congreso. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no quería lo mismo. Es que la Biblia es aburrida, es que el estudio de la Biblia es aburrido, es que el discipulado es aburrido. Queremos otras cosas. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere la iglesia hoy en día? ¿Que se le entretenga? ¿Que se le emocione? ¿Que se le haga un show? ¿Qué espera la iglesia hoy en día? Esperan lo que pasó en este congreso. Resulta que estaba el stage aquí y luego aquí había otra plataforma más pequeña, y a la iglesia en el congreso cristiano se les ocurrió hacer un show de gimnasia cristiana. Entonces se les ocurrió poner un palo, como las danzarinas de los nightclubs de pole dance, y luego un hermano se quitó la camisa bien musculoso y empezó a hacer acrobacias en el pole, sin camisa y mostrando todos sus músculos y haciendo como gimnasia, que en realidad era baile exótico en un tubo para entretener a la gente. Este pastor al que corrieron no sabía que eso iba a pasar. Se para y empieza a reprender las aberraciones que se estaban haciendo en la iglesia, yendo en contra de la obediencia y la santidad de Dios, en lugar de estarse enseñando y predicando la palabra. ¿Y saben qué hizo el que hizo el congreso? Lo bajó y lo corrió, y se armó el revolú. Gente que estaba de acuerdo con él se levantó del congreso y se fue, y otros lo abuchearon cuando salió al pastor. En esa ceguera espiritual ha caído la iglesia, porque ya no quieren de lo mismo, como si ya conocieran toda la Biblia. Tengo años estudiando la Biblia, años leyendo buenos libros cristianos, y no estoy alardeando, años leyendo diversos comentarios. Cada comentario bíblico nuevo que sale lo compro para ver diferentes pasajes, y todavía sigo aprendiendo. Nunca terminas de aprender. La Biblia es un caudal de conocimiento que jamás vas a aprender totalmente. ¿Y qué espera la iglesia hoy en día? Algo diferente. Discúlpeme, pero no va a encontrar otra cosa diferente. Si a usted le aburre la oración, usted no es iglesia. Si a usted le aburre la alabanza y la adoración, usted no sabe lo que es iglesia. Si a usted le aburre el discipulado y la enseñanza bíblica, usted no sabe lo que es iglesia. Si a usted le aburre el evangelismo, usted no sabe lo que es iglesia. Si a usted le aburre el compañerismo cristiano y comer juntos, usted no sabe lo que es iglesia. Si a usted le aburre la predicación, usted no sabe lo que es iglesia. Porque la iglesia existe para esos 5 cosas, que son nuestros 5 propósitos. That's it. Están bíblicos. Así Dios estableció la iglesia, así Cristo la formó. Así es que, mire, que no se lo estoy diciendo a ustedes, es para los que me vean en internet, ¿verdad? Los 1, 2 o 3 de esas iglesias lights. No querramos algo diferente. Hoy conversaba con el pastor Miguel después de la conferencia de la asociación. Lo que la gente quiere hoy, que le llama diferente, me platicaba que escuchó a un pastor decirle, a lo que la gente le llama diferente en la iglesia hoy, se llama en realidad apostasía. Así es que amemos la palabra, amemos la enseñanza, amemos el discipulado de jóvenes, de niños, de hombres, de mujeres, porque siempre estamos buscando un buen material que pueda traer una palabra fresca a nuestras vidas, que nos cambie y nos transforme. Amén. Ahora sí, como dice Cristo Jesús, el que ignora, pues que ignore, porque ya no se puede hacer más. Den un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración, ¿les parece?